Hola, hola chicos, sean muy bienvenidos. En esta ocasión vamos a explicar algo acerca de el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Anteriormente hablábamos del movimiento rectilíneo uniforme, que se planteaba utilizando las siguientes variables como ser la distancia, el tiempo y la velocidad. Solo eran tres, que también venía relacionado con lo que era la rapidez. Hablábamos también de recorrido, hablábamos de trayectoria, hablábamos de desplazamiento. Pero en esta ocasión, ya entrando a lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a hablar que se plantean dos velocidades, una velocidad inicial, una final, hay un tiempo, hay una distancia que se recorre, pero en este caso al incluirse estas variables entonces se incluyen más fórmulas, ya no solamente las tres fórmulas que veíamos anteriormente, sino también fórmulas que van relacionadas con estos datos: velocidad inicial, velocidad final, tiempo, distancia, y se añade algo más porque aquí me dice el tema uniformemente acelerado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de uniformemente acelerado? Pues estamos hablando de que se incluye la aceleración, y esto lo podemos ver muy básicamente cuando vamos conduciendo un auto o cuando vamos conduciendo una bicicleta, que usted a lo mejor puede pedalear un poco más, es decir, acelera su bicicleta para llevar una mayor velocidad. Igual el automóvil presiona el acelerador y hace que éste se pueda mover un poco más rápido. Entonces a esto se refiere lo que es este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y vamos a entrar entonces ya en lleno a darnos cuenta cómo funciona. Pues vean que aquí se plantea un diagrama en el cual hay una velocidad al inicio, es decir, qué velocidad toma el auto cuando está iniciando, y también hay una velocidad al final, que esta velocidad se da después de cierto tiempo. Ahora, este cambio de velocidad que se da desde la velocidad inicial hasta la final tiene un propósito, y es debido a la aceleración o desaceleración. Porque ¿qué puede pasar aquí? Pueden pasar dos cosas. Número uno, aceleración. Cuando hablamos de aceleración estamos hablando que el auto toma una mayor velocidad que la que ya tenía. Por ejemplo, si tiene una velocidad de 10 metros sobre segundos, acelera a cierta cantidad y llega a tener 20 metros sobre segundo. Vean, hubo un aumento en cuanto a la aceleración. Pero ¿qué pasa si en lugar de acelerar, desacelera? O es decir, que se va deteniendo, tal vez porque el semáforo se puso en rojo y venía a alta velocidad y le tocó frenar, como comúnmente nosotros lo decimos, que es desacelerar en este caso. Pues entonces la velocidad va a ser menor, y en este caso cuando hablamos de una velocidad menor o desaceleración, van a ver ustedes que la aceleración se la van a presentar de una forma negativa, ¿verdad? Y no les vaya a sorprender si la ven de esta manera, de una forma negativa, no hay problema. Ahora, también hay una distancia recorrida en este caso, y esta distancia recorrida tiene una razón de ser, y es desde donde el auto sale, desde donde parte y tiene la velocidad inicial, hasta donde llega a su velocidad final o su destino, ¿verdad? Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o comúnmente MRUA, ¿verdad? Lo podemos resumir de esta manera, o movimiento uniformemente variado, MRV, también es un movimiento cuya trayectoria es en línea recta, pero la velocidad no necesariamente es constante como en el movimiento rectilíneo uniforme, que ni tan siquiera mencionábamos la aceleración. En este caso, la velocidad no es constante porque puede variar. Al inicio es una y luego es otra. Ahora, si nos planteamos desde este punto de vista, es rectilíneo porque está en una recta, pero la velocidad, como les mencionaba, no es constante porque ya existe una aceleración. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas que nosotros vamos a ver en este movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Vean ustedes que son varias fórmulas las cuales debemos hacer y tener pues en nuestra tablita de fórmulas. La fórmula número 1 que se nos plantea aquí es la fórmula para la aceleración, que me relaciona la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo. La segunda fórmula que tengo es una para el tiempo. Tengo una tercera fórmula de este movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que es la de la distancia, y me relaciona la velocidad final, la inicial y el tiempo. Ese 2 que me aparece ahí en la fórmula es una constante, ya está dado por la fórmula.
La número 4 me habla de la velocidad final. La número 5 me habla de la distancia, pero quiero que observen aquí, hay varias fórmulas para la distancia. Vieron que en la número 3 también me parecía una fórmula para la distancia, pero noten que en la número 3 no me habla de aceleración y aquí sí me habla de aceleración. Quiero que vean aquí, aceleración. Ahora tengo la número 6, que también es una fórmula para encontrar aceleración, pero que me relaciona la distancia y las velocidades. Aquí no me relaciona el tiempo, como lo hacíamos en las anteriores, ¿verdad? Ahora bien, en este caso, la número 7, que es una fórmula para encontrar la distancia, y es igual a la velocidad final a la 2 menos la velocidad inicial a la 2 entre 2 sobre A. Cabe recalcar que, por ejemplo, de esta última fórmula de distancia también nosotros podríamos llegar a despejar, ¿verdad? De aquí me podrían salir otras dos fórmulas más, como lo son estas dos. Vean que salieron de aquí, lo único que hice fue despejar para la velocidad final y vean que la velocidad final tenía un elevado al cuadrado, por tanto al despejar tengo que pasarlo como una raíz, como lo vimos en los ejercicios anteriores. Bueno, estas son las fórmulas que nosotros tenemos planteadas en este caso. Y quiero que recuerden siempre las variables. Para el caso cuando hablamos de las variables, la A me representa la aceleración, el tiempo me la representa la letra T, la velocidad inicial o V sub 0, que es una V con un 0 abajo, ¿verdad? Se le dice velocidad inicial. Velocidad final, en este caso, con una BF, representando velocidad final, y la D con una distancia, ¿verdad? Que es importante tenerlo. Notan que aquí me aparece, por ejemplo, un número 2, que aquí me aparece un medio. Importante recalcar, por ejemplo, en esta fórmula, que también esta fórmula se puede transcribir de la siguiente manera. Veamos. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que un medio es como tener en mi calculadora 0.5, entonces en lugar de utilizar la fracción yo podría utilizar únicamente el 0.5 y me sale mucho más fácil también al momento de aplicarlo en mi calculadora. Recordando que todo este proceso yo lo puedo hacer igual. ¿Qué significa esta fórmula? Que la velocidad inicial multiplica con el tiempo. Vean que se representa con un puntito ahí. Esto también significa multiplicación, ¿verdad? Aunque no le coloque este puntito, por ejemplo, aquí en este caso, yo sé que la A de aceleración está multiplicando con el 0.5 y a la vez con el tiempo al cuadrado. Pues bien, chicos, estas son las fórmulas. Ahora, vamos a pasar entonces a la parte de resolver ejercicios y ustedes van a ir viendo las diferencias que hay entre cada uno de los valores. Por ejemplo, vamos a iniciar con este ejercicio y me dicen, una moto está detenida en un semáforo. Vean que aquí les coloqué la imagen de la moto, ¿verdad? Cuando se pone en verde, dice que el motociclista viene y acelera. Pero vean que inicialmente la moto estaba detenida. Entonces desde ahí me da una pauta muy importante. Aquí la moto está detenida. Entonces, por tanto, me voy a dar cuenta que ahí no hay velocidad. Es decir, que la velocidad al inicio era 0, por decirlo así. Vean con esta parte teórica. Ahora, me dice que al ponerse en verde viene el motociclista y acelera durante 45 segundos. Entonces, a razón de 0.2 metros sobre segundos cuadrados. Entonces vamos a ir definiendo cada uno de los datos. Digamos que aquí está el motociclista, dice que este motociclista acelera y esa aceleración está representada por 0.2 metros sobre segundos al cuadrado y lo que él se tarda, por decirlo así, en llegar a una cierta distancia, que es lo que me están pidiendo, de 45 segundos. O sea, ¿qué sucede en estos 45 segundos? ¿A qué velocidad alcanza en este tiempo? ¿Y qué distancia está recorriendo? Entonces, una vez teniendo esto, vean, vamos a sacar entonces nuestros datos. Pues vean, aquí ya sacamos nuestros datos, pero ahora vamos a definir la fórmula. Lo que me están pidiendo inicialmente es la velocidad que alcanza la moto. Recordemos que la velocidad al inicio era 0 porque la motocicleta estaba detenida, pero nos vamos a ir entonces a buscar una fórmula que me relacione los datos que tengo, velocidad inicial, tiempo y aceleración. Entonces, si buscamos en las fórmulas se van a dar cuenta que, por ejemplo, tenemos esta fórmula que me habla de la velocidad final, y me plantea la velocidad inicial, que ya la tengo, aceleración y tiempo. Voy a utilizar esta. Tengo otra también para encontrar la velocidad final, que es esta, pero no me sirve porque me están dando distancia y yo no tengo distancia aún. Entonces voy a utilizar la fórmula número 4.
que me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la multiplicación entre la aceleración por tiempo. Ok, en esta primera parte lo único que vamos a hacer entonces va a ser el procedimiento. Vamos a hacer entonces el procedimiento. Y en este caso simplemente sería sustituir los datos. Y vean cómo me quedan una vez sustituidos. Vean que yo coloco las unidades bien marcaditas, es decir, que aparezca una arriba y otra abajo para poder tenerlas definidas. Pues yo sé que aquí esto, aunque lo sume acá, esto queda sin ningún valor porque es 0, ¿verdad? En este caso. Pero lo voy a resolver. Aquí yo sé que es, por decirlo así, esto es 0, entonces no necesito resolverlo. Pero entonces la velocidad final va a ser igual a la multiplicación que me dan allá, es decir, los 0.2 por los 45 segundos. Y esto me da que 0.2 por 45 me da como resultado 9. Pero vean algo muy interesante. Además de esto, yo tengo unidades aquí que puedo eliminar. Vean que en la parte de abajo tengo segundos cuadrados y tengo segundos. Entonces, vean, voy a eliminar este segundo. Y aquí, que hipotéticamente hay 2, vean, elimino uno de ellos y solamente me queda 1. ¿Qué unidades me van a quedar ahí? Me va a quedar metros y me va a quedar segundos. Uno arriba de otro, es decir, uno como denominador y el otro como numerador, ¿verdad? Entonces vean en este caso metros sobre segundos. Esa es nuestra velocidad final en este caso. Ahora, el ejercicio no solamente me pide que encuentre la velocidad final, también me pide que encuentre la distancia. Y vean, yo tengo una fórmula muy sencilla para realizarlo, pero algo muy importante que no quiero que noten por acá, que aparte de una fórmula tenemos varias fórmulas para la distancia. Tenemos la 3, la 5 y la 7. Y vean que ya resuelto este ejercicio, si usted lo hace con las 3 fórmulas le tiene que dar el mismo resultado. En este caso yo voy a utilizar esta fórmula, la voy a anotar por acá, que es esta y me habla de la distancia con velocidad final y velocidad inicial. Entonces yo ya tengo la velocidad final que es 9 metros sobre segundos, ¿verdad? En este caso. Y me dice que la sume con la inicial, que yo sé que es 0 metros sobre segundos. Todo esto dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo, que en este caso son 45 segundos. Vamos a resolver y obviamente en la parte de arriba nos va a quedar simplemente 9 metros sobre segundos entre 2 multiplicado por 45 segundos. Y vamos a resolver. Noten que 9 entre 2 me da 4.5 y eso multiplicado por el 45 segundos. Vean, vamos a eliminar entonces segundo acá y segundo acá, ¿verdad? Porque tengo uno arriba y otro abajo y esto solamente se da cuando están multiplicando estas unidades, ¿verdad? No lo vayan a hacer cuando están sumando. Entonces, vean lo que me quedó simplemente metros y solamente tengo que multiplicar 4.5 por 45 y esto me da como resultado que la distancia es igual en este caso a 202.5 metros. Vean, este es el resultado. Compruébenlo y háganlo con las demás fórmulas. Háganlo con la fórmula número 5 y la fórmula número 7 y se van a dar cuenta que el resultado realmente va a ser idéntico, va a ser el mismo. Así que, bueno, esta es la explicación de un primer ejercicio. Continuemos con los demás en el próximo video.